A lo largo de la historia han existido diversas discusiones sobre la inteligencia. Sin embargo, queda claro que no es un número fijo y objetivo. En general, se entiende como la capacidad para comprender, aprender de la experiencia y utilizar los conocimientos en el diario vivir. Tradicionalmente se le ha asociado al éxito, aunque investigaciones actuales señalan que no es el único predictor, ya que también influye en la perseverancia, la motivación y las habilidades socioemocionales. Desde esta visión, Gardner plantea que la inteligencia es multidimensional y que existen múltiples inteligencias relativamente independientes, como la musical, lógico-matemática, lingüística, espacial, cinética corporal, interpersonal e intrapersonal. A esto se suma la inteligencia emocional, entendida como la capacidad de regular y comprender las emociones propias y ajenas, para guiar el pensamiento y la acción. Asimismo, la inteligencia humana se diferencia de la inteligencia artificial por su origen biológico y social, frente al carácter computacional de la IA. La inteligencia se desarrolla mediante etapas de adquisición, conservación, elaboración y ejecución, e incluye operaciones como la comprensión, la crítica y la invención. También su desarrollo depende de factores genéticos, ambientales, educativos, de salud y motivacionales, por lo que no es estática. En cuanto a su medición, el cociente intelectual es una guía y actualmente se emplea el término discapacidad intelectual. Además, se reconocen la superdotación, el talento, los niños prodigio y el síndrome de Savant. Finalmente, la imaginación es el sustrato básico de la creatividad, vinculada a la memoria y al pensamiento. Se caracteriza por la originalidad, la creatividad y la actividad, y puede ser pasiva o activa, manifestándose como imaginación reconstructiva o creadora. Por otro lado, la vida afectiva es el vínculo que las personas establecen entre sí, generando interdependencia recíproca. Integra emociones, sentimientos y estados de ánimo que influyen en la conducta, las decisiones y las relaciones sociales, constituyendo el componente emocional de la vida psíquica e interacción con los procesos cognitivos y volitivos. Toda experiencia posee un matiz afectivo, originado por estímulos externos o recuerdos, con componentes fisiológicos e intelectivos y una construcción social y cultural. La reacción afectiva es global, subjetiva y polar, se acompaña de cambios fisiológicos y presenta intensidad y duración variable. Según su intensidad y durabilidad, los fenómenos afectivos se clasifican en emociones, sentimientos y pasiones. Las emociones son respuestas breves e intensas con función adaptativa, surgen de la interacción del sistema límbico con la corteza prefrontal e incluyen funciones de comunicación no verbal, regulación social y preparación para la acción. Los sentimientos son más duraderos y estables, pues es el resultado de la emoción más del pensamiento, y las pasiones son estados afectivos intensos y persistentes. En la psicopatología de la afectividad se reconocen hipertimias y alteraciones cualitativas. Finalmente, la voluntad orienta la conducta mediante actos voluntarios, y la psicosemiología de la conducta distingue una fase conativa y una fase de acción explícita. También, el temperamento es el conjunto de rasgos innatos y biológicos que determinan cómo una persona reacciona ante estímulos, con origen genético y fisiológico. Se manifiesta desde la infancia, es relativamente estable y poco modificable por la educación o el ambiente. Se clasificaba en sanguíneo, colérico, melancólico y flemático, y actualmente incluye afectividad negativa, extraversión, control voluntario, persistencia y dependencia de recompensa. Por otro lado, el carácter es el conjunto de rasgos adquiridos formados por la educación, experiencias y valores, con origen social y cultural, siendo estas modificables. Comprende responsabilidad, honestidad, respeto, solidaridad, autodisciplina y perseverancia. Además, es adquirido, propio, social y diferente, y se relaciona con el temperamento porque ambos influyen en la conducta. De este modo, la personalidad es el conjunto organizado de características psicológicas que determinan pensamiento, emoción y conducta, integrando componentes innatos y adquiridos. Se forman en la niñez y adolescencia, pero se consolidan entre los 15 y 20 años. Finalmente, los trastornos de la personalidad son patrones persistentes, duraderos e inflexibles que se desvían de las expectativas culturales, generan malestar personal y dificultades de adaptación. Se inician en infancia o adolescencia y persisten en la adultez. También estas se clasifican en tres grupos: Grupo A, sujetos raros o excéntricos; Grupo B, sujetos dramáticos, emotivos o inestables; y Grupo C, sujetos ansiosos o temorosos, siendo frecuente que una persona tenga la presencia de varios trastornos a la vez. En conclusión, estos temas son importantes en medicina porque permiten comprender al ser humano de manera integral, ya que influyen en su forma de pensar, sentir y actuar. Por lo tanto, mejoran la atención y el cuidado de la salud. Gracias.